Saludos mis apreciados hermanos, infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos esta bendición de estar nuevamente con ustedes y llegar con la palabra del Señor, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, que siempre llega a nuestras vidas para edificarnos, para confrontarnos también. Queremos compartir un tema. La obediencia no nos libra ni de naufragio ni tampoco de víboras en nuestro camino. Para ello quiero que encontremos la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, desde el verso número 22 en adelante, donde el apóstol Pablo le dice a la tripulación: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esta, mis amados hermanos, es la historia con la que prácticamente ya va a terminar el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo ha estado preso en Jerusalén y Cesarea, probablemente aproximadamente unos 3 años, en vista de que no se soluciona su situación. El apóstol hace uso de su ciudadanía romana, apelando a César. Entonces Pablo es trasladado desde Cesarea hacia Roma. Él va en una embarcación y mientras está en esta embarcación, pues el viento y el mar empiezan a embravecerse. Las escrituras nos mencionan que ya con anterioridad el Señor le había revelado a Pablo que era su voluntad que él vaya y también testifique de él en la ciudad de Roma. El pasaje que hemos leído es un pasaje que nos va a confirmar, o más bien le va a confirmar esto al apóstol Pablo. Pablo entonces está siendo llevado a Roma, no en sí por las autoridades, sino que está siendo llevado a Roma porque era la voluntad de Dios de que Pablo vaya a Roma, porque a través del ministerio de Pablo muchísimas personas iban a ser salvas. Pero ¿qué ocurre? Que se levanta una tempestad en el mar. Y la Biblia dice que en ese momento de angustia, de desesperación para todos los tripulantes, el ángel del Dios a quien Pablo pertenecía y a quien Pablo servía, se le apareció diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. La escritura dice que luego de ciertos momentos, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y dice la escritura que la nave encalló. Entonces los capitanes, los jefes, habían decidido pues matar a todos los presos. Entre ellos se encontraba el apóstol Pablo, pero por queriendo salvar la vida de Pablo ordenó que las personas que sepan nadar se arrojen primero, lleguen a la orilla y de esa forma puedan retener a todos los presos. El apóstol Pablo, dice la escritura, que se tiró también al mar con los otros presos, y dice la escritura que llegaron sanos y salvos a la isla. Pero esto no lo eximió a Pablo de experimentar el naufragio. Dice que el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Estando ya salvo,
supieron ellos que la isla donde estaban se llamaba la isla de Malta. Entonces veamos que Pablo, a pesar de estar en la perfecta voluntad de Dios, Pablo va a experimentar un naufragio. Entonces eso que nos han dicho, que cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, uno está exento de dificultades, uno está exento de momentos difíciles, uno está exento de enfermedades, que todo va a salir a pedir de boca cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios. Eso es completamente incorrecto, pues Pablo está en la perfecta voluntad de Dios y Pablo experimenta un naufragio. Pero no solamente Pablo va a experimentar, mis amados hermanos, un naufragio. Dice la Escritura que cuando llegaron a la isla, los naturales no los trataron a ellos con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, note, es como decimos nosotros que Pablo sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. Un naufragio. Quizás usted y yo no hemos tenido esa experiencia. No es la primera experiencia que Pablo tiene. Pablo menciona en su carta a los Corintios que él ha experimentado naufragios, ha experimentado algunos naufragios. Entonces realmente un naufragio en esas condiciones, supongo yo, sin chalecos salvavidas, como en el día de hoy existen, debe de haber sido realmente desesperante. Bueno, el apóstol Pablo experimentó algunos naufragios. Y miren ustedes que era un hombre que estaba siempre obedeciendo al Señor, que siempre estaba en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, esta obediencia a Dios no lo va a librar a Pablo de un naufragio, ni mucho menos lo va a librar a Pablo de una víbora. Permítame leer el texto, 2 Corintios, el capítulo número 11. Dice la Escritura: 3 veces he padecido un naufragio. Esto es cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, probablemente año 58, antes de este relato de Hechos, capítulo número 28. Él ha experimentado 3 naufragios, es decir, con este de Hechos 28 sería un cuarto naufragio. Y Pablo en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el verso número 25 dice: y un día he estado como náufrago en alta mar, una noche y un día, 24 horas como náufrago en alta mar. 3 naufragios, y describe que uno de esos ha sido un naufragio de 24 horas. Entonces, Pablo, un hombre que está obedeciendo a Dios, pero a pesar de su obediencia experimenta un naufragio. Entonces, eso que nos han enseñado desde el púlpito, que cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, todo tiene que salir como como Alicia en el País de las Maravillas, es realmente falso. Estando en la perfecta voluntad de Dios, vamos a experimentar situaciones adversas. Pero para rematar la situación de Pablo, están allí, han encendido una fogata, y Pablo pues quiere avivar el fuego, coge unas ramas secas y, huyendo del calor, sale una víbora que se le prendió en la mano del apóstol. Ellos dijeron: este hombre sí que es de malas. Este hombre sale de una y ahora entra a una mayor. Y note usted que los naturales de esta isla estaban esperando que Pablo se hinchara o que cayese muerto de repente, pues ellos sabían que esa víbora que había mordido a Pablo era una víbora venenosa. Entonces, alguien podría haber cuestionado a Pablo, haber dicho: este hombre está en desobediencia. Un pentecostal, un legalista,
creyente que no conoce las Escrituras, que se dedica solamente a criticar y a juzgar, diría, este hombre está en pecado, porque ha experimentado un naufragio y ahora el juicio de Dios cae sobre él porque una serpiente le muerde en la mano. Eso fue de hecho lo que pensaron los habitantes de esta isla llamada Malta, que este hombre realmente era un criminal, era un homicida, porque habiendo escapado del mar, la justicia no lo dejaba vivir. Entonces, Pablo, note usted, está en obediencia, experimenta un naufragio, experimentó otros naufragios y ahora experimenta a una víbora en su camino. Y noten ustedes que en esta isla el apóstol Pablo fue criticado. Estando dentro de la voluntad de Dios, experimenta un naufragio, experimenta una víbora y ahora experimenta la crítica de las personas. Porque cuando dijeron, este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir, entonces aquí está una crítica grosera contra el apóstol Pablo. Entonces aquí notamos nosotros que Pablo enfrentó dificultades y fue lo que Cristo enseñó a todos aquellos que van a hacer la voluntad de Dios, que van a llevar el evangelio. Esto lo vemos diseminado en el ministerio de Jesús. Jesús les advirtió a sus discípulos que ellos van a tener aflicciones. Él les dio ejemplos de lo que implicaba servirle, que servirle es un honor, pero a la vez servirle va a implicar tempestades. Y hay un pasaje paralelo en la Biblia que habla al respecto, cuando Jesús toma a sus discípulos y dice, pasemos al otro lado. Y mientras iban a la tierra de Gadara se levantó una terrible tormenta y los discípulos despiertan a Jesús diciéndole, sálvanos que perecemos. Se parece mucho a esta historia, ¿no? Con la excepción de que aquí no está personalmente Jesús, pero se aparece el ángel de Dios para decirle a Pablo, tranquilo, no temas, vas a llegar a Roma, que es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, en el camino a la voluntad de Dios, siempre van a haber tormentas, van a haber víboras en nuestro camino, va a haber también la crítica. Ustedes saben que al Señor Jesús, que es nuestro modelo, Él tuvo muchas oposiciones, muchas tormentas, ocasionadas por los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los sacerdotes. Jesús también en su camino experimentó algunas tormentas. Jesús también experimentó muchas críticas, muchos pensamientos equivocados de la gente, que hasta decían que era hijo de fornicación, lo tildaban de comedor y bebedor de vino. Recuerden ustedes que un discípulo de Jesús también dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces, en este pasaje encontramos que estando en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, eso no nos va a eximir de tempestades, de víboras, de críticas, de acusaciones de las personas. Entonces, mis amados, así termina este libro de Hechos de los Apóstoles. Porque eso fue lo que Jesús les enseñó a todos sus discípulos, que ellos van a experimentar por causa de la propagación del Evangelio. Es una honra predicar el Evangelio, pero también predicar el Evangelio implica sufrimientos. La Biblia dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, no se pregunte por qué hay tormentas en su vida, por qué víboras han atravesado por su camino, o por qué usted es objeto de crítica. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted sabe que eso es normal. Eso es muy normal en la vida de un creyente. Así que cobre ánimo, sígase esforzando, continúe con su ministerio, no deje que nada ni nadie le impida cumplir la carrera, le impida pelear la buena batalla y cumplir con el ministerio que el Señor
le ha encomendado. Repito, habrán tormentas, habrán víboras, habrán críticas, habrá oposición, pero firmes en el cumplimiento de nuestro deber. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a agradecer al Señor por esta palabra que ha llegado a nuestras vidas. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tus verdades que en esta hora nos has enseñado. El estar dentro de tu voluntad de Dios no nos va a eximir ni a librar de dificultades. Pablo tuvo dificultades. Esa víbora fue una gran dificultad. La crítica de la gente, la tormenta, el naufragio, fueron dificultades. Pero tu plan se cumplió y Pablo cumplió el propósito para el cual tú lo llamaste. Que cada uno de nosotros tengamos esto presente, que por causa de Jesús, por causa del ministerio, a veces seremos rechazados, malentendidos, a veces seremos criticados, seremos tratados injustamente. A veces aquellas personas que bendecimos nos tratarán con indiferencia, no serán recíprocos con el trabajo que hacemos, pues tu palabra señala que aquel que siembra lo espiritual es justo que reciba también lo material. Pero hay muchos siervos tuyos que ni siquiera sus congregaciones les dan un vaso de agua. Ese es el pensamiento, el criterio, la mala formación que muchas personas tienen. Pero gracias también por aquellos hermanos que valorizan el esfuerzo que se hace para bendecirlos. Bienaventurados aquellos hermanos que tienen en sus congregaciones pastores que les aman, que quieren el crecimiento espiritual de ellos. Y podemos también decir que duro para aquellos pastores que dan todo, pero que lo único que reciben y reciben en abundancia es la crítica, el cuestionamiento de sus miembros. Esas son las paradojas de esta vida ministerial, pero tú nos llamaste y el galardón lo recibimos de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados, por estar con nosotros. Quiero agradecer a nuestra hermana Kelly Constante. Le extrañamos hoy, hermana Kelly, en la reunión. A nuestro hermano Jimmy, que está con nosotros también. Nuestra hermana Jamie Kunalata, que está con nosotros. Muchas gracias, mi hermana. Y a nuestra hermana Adriana Cardona, que también nos está viendo. Y nuestra hermana Teresa, que siempre está con nosotros. Nos vemos en nuestra próxima meditación de la palabra, si Dios así lo permite. Un abrazo, Dios les bendiga.